Parece mentira, pero esto es un error muy frecuente que cometemos los venezolanos cada vez. Nosotros enfrentamos un problema y creemos que esto es un producto que tiene simplemente una fecha de vencimiento. Y ya nos ha pasado antes y todavía no hemos aprendido la lección. Pero es tiempo de que ya la vayamos interiorizando, que tengamos conciencia de lo que nos ocurre cada vez que pasan este tipo de cosas, de la frustración. Y sí, hablo de Venezuela, de la situación política de Venezuela, de la dictadura que gobierna Venezuela. Siempre cometemos el error de pensar que hay una fecha límite que define la libertad y la opresión. Y me refiero, por supuesto, al 10 de enero de 2025. Ese día del que hablábamos como si fuera el día de, y no nosotros, la sociedad civil, sino la dirigencia política. Porque claro, el 10 de enero era la fecha en la que Edmundo González Urrutia, como resultado, como ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, pues tendría que haberse juramentado. Eso hubiera sido lo normal en un país normal, en un país con una democracia. Pero ¿por qué nos sorprende que no haya ocurrido si nosotros no vivimos en una democracia? Se nos olvida, parece, que el 28 de julio Nicolás Maduro y el chavismo no reconoció que perdió, asumió que ganó, inventó una narrativa de que ganó y la sostiene. Y la sostiene con ese poquito de aliados que tiene Cuba, Nicaragua, es decir, países que son dictaduras como ellos. No le importa realmente la fachada de la comunidad internacional si se ha puesto en contra de todo el mundo. A veces se nos olvida que el chavismo no tiene pudor, no tiene ningún tipo de escrúpulos. Entonces, ¿por qué creeríamos que una fecha es lo que nos va a salvar? Ya creímos en el 10 de enero, en el 28 de julio, en el 1 de mayo, en el 30 de abril, en el 23 de enero, en el 20 de mayo, en el 5 de enero, en el 23 de enero, en el 11 de abril. En tantas fechas hemos creído. En el 6 de diciembre. Hemos creído muchas veces que esto se define en una fecha específica. Y la verdad, olvidamos que los que mantienen al chavismo atornillado al poder, además del propio chavismo, son las Fuerzas Armadas, que son, la verdad, unos sinvergüenzas. No tienen moral, no tienen valor. Son personas que, de hecho, no deberían ser considerados ni siquiera como patriotas venezolanos. No lo son, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos esperando que ellos tomen de pronto una acción heroica? Por supuesto que hay que esperar que algo de ese estilo ocurra, porque el chavismo no se va a ir solo. No va a ser Pinochet, que por simplemente una cuestión moral y por vergüenza y porque la gente claramente le dice que no a algo, se va a ir. No es Pinochet. No es la dictadura militar argentina. No es esa característica de dictadura. Es una dictadura sin ningún tipo de descaro. Entonces, nosotros estamos esperando de nuevo porque algo como eso ocurra. Por supuesto que hay otras vertientes y gente que propone otro tipo de cosas que son un poco menos factibles. Pero este tema de jugar con las fechas, como el día de la resolución, está haciendo que de nuevo nosotros mmm, vayamos reciclando liderazgos políticos. A veces imaginamos al político como si fuera un comandante en jefe, un general de guerra. Y la verdad es que son políticos. Nosotros hemos tenido diferentes liderazgos a lo largo de los años que han sido desechados y que hoy en día son tratados incluso peor que algunos chavistas. Hay chavistas arrepentidos que incluso son mejor considerados que algunos líderes opositores que en algún momento gozaron una gran popularidad. Y está pasando con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que después de haber sido el dúo dinámico, pues ahora hay gente que los critica, ¿no? Y también entre la gente que los critica por frustración, hay algunos que están ahí encuevados jugando una narrativa más bien como para el oficialismo, como para el chavismo. Aprovechan que está el héroe caído para darle en el piso. Pero esto es un error que ya hemos cometido antes. La verdad, nuestros enemigos no son los dirigentes opositores. Los dirigentes opositores son ciudadanos civiles como cualquiera de nosotros, que sí, que tienen acceso al poder porque en algunos casos lo ha elegido el pueblo y han tenido algunos curules en lugares importantes de lo que es el funcionamiento del Estado. Pero no son más que civiles. Ninguno de esos tipos es militares o ninguno de esos tipos está para planificar una invasión
a Venezuela, por ejemplo, que es alguna cosa que a veces pareciera que se propone. Entonces, seguimos cometiendo este error. Y la verdad, tenemos que entender que a los venezolanos lo que nos queda es, sí, establecer fechas, pero no como el Día de la Salvación, sino fechas en las que vamos a resistir. Vamos a seguir protestando, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir criticando. Incluso las personas que viven en Venezuela, que no quieren estar todo el día criticando y peleando y mortificándose por la situación. Incluso la felicidad de esa gente en Venezuela es una forma de rebelión contra el sistema. Hemos visto cómo se cierran diferentes tipos de espacios que sirven como para que la gente se disperse. Los conciertos de Raguayana, los festivales, digamos, ese tipo de cosas en las que mucha gente, sobre todo el sector joven, buscaba como para encontrar un escape. Pero hay que seguir encontrándolos. Hay que seguir resistiendo desde todo punto de vista y hay que seguir respaldando toda propuesta que sea en contra de la dictadura. Hay que apoyarla. Y se nos va a ir la vida en esto, sí, pero se nos va a ir con gusto, porque no hay otra cosa que nos dé gusto que pelear por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra gente, por nuestro barrio, por nuestra zona, nuestra residencia, nuestro carro, nuestra playa, nuestra luna, nuestra montaña, esas cosas que nosotros queremos, porque están dentro de nosotros y que quisiéramos mostrarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, que ya hoy en día ni siquiera tienen por qué ser venezolanos. Si hay 8 millones en el exterior de venezolanos, ya hay muchos niños que no son venezolanos, pero que también van a tener ese imaginario y esa idea, ¿no?, de lo que es Venezuela. Entonces, seguimos cometiendo un error, pero tenemos que entender que ya es momento. Estamos en etapa de resistencia y esto va a caer. Un día va a caer porque no hay nada que sea eterno. No hay nada que sea eterno. Y todos esos tipos que se ríen hoy de usted, que se ríen, que se burlan, que se mofan, dentro y fuera de Venezuela, esos tipos un día van a caer. Tenga la fe, porque es que eso va a ocurrir. Si creemos mucho, si se lo damos a Dios, bueno, usted hágalo como prefiera. Pero esa tiene que seguir siendo la idea. Nos puede golpear una noticia, una información o, digamos, una serie de sucesos específicos en un tiempo determinado y eso nos puede frustrar. Está bien, porque es que si no nos frustrara, entonces no nos interesara. Pero una vez que acusamos el golpe, el día siguiente hay que volver a resistir. Y en eso estamos. El 10 de enero no cambió nada. Nicolás Maduro era un dictador antes del 10 de enero y lo es después del 10 de enero. Los militares eran cómplices de la dictadura el 10 de enero, antes y lo siguen siendo después, y lo dejarán de ser o lo serán hasta que justamente dejen de serlo. Entonces nada cambia. No entreguemos simplemente la idea de que, bueno, el país se acabó. Hay que trabajar, hay que olvidarse. Sí, hay que trabajar y por momentos, para ser efectivo en nuestras vidas, hay que, bueno, abstraerse un poco de eso, pero hay que seguir en resistencia. Siguen habiendo presos políticos, sigue habiendo persecución, sigue habiendo injusticias y la van a seguir habiendo. Entonces, como eso va a seguir pasando, y como hay gente que sigue estando presa, y como hay gente que fue asesinada, entonces nosotros nunca vamos a dejar que eso simplemente se quede así y nos olvidamos de Venezuela. No, señor, hay que resistir. Así que no cometamos más ese error de creer en la fecha específica. Acompañemos, pero sepamos que de tantos tiros que tiramos vamos a fallar muchos. Y es lo que nos ha venido pasando. Cuando digo tiros me refiero a un término deportivo, para que se entienda. Pero vamos a insistir. Desde el lugar que corresponda a cada uno, hay que seguir resistiendo. Quisiera saber tu opinión, déjame tu comentario respecto de lo que está pasando en Venezuela y cuál es tu postura hoy. ¿Estás en modo de frustración? ¿Estás ilusionado? ¿Estás esperanzado? ¿Estás a la expectativa? Quiero saber y hablar con ustedes para un poco entendernos en qué lugar estamos en este momento de la lucha que se está dando en Venezuela. Dale like, suscríbete y seguimos por aquí resistiendo.